Hola chicos, en este video de apoyo para la materia de lenguajes de desarrollo vamos a trabajar un poco de las reglas de la programación declarativa. Recordemos que estamos trabajando con Prolog, que es un lenguaje declarativo, y con el editor de SwiProlog. Ok, en el video anterior nosotros ya vimos la instalación del SwiProlog y trabajamos un poquito con el editor. También estuvimos detallando algunos hechos de la base de conocimiento. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles cómo hacer algunas reglas básicas y un poquito de la lógica que maneja Prolog. Bueno, como siempre, tenemos nuestro editor de SwiProlog, tenemos en la parte superior la base de conocimientos y en la parte inferior pues vamos a hacer uso de la consola para poder preguntarle a Prolog una vez que carguemos la base de conocimiento. Ok, yo les decía que entonces en Prolog se debe de trabajar con dos objetos, que es reglas y hechos. Los hechos generalmente tienen solamente un objeto o dos objetos, y las reglas tienen variables que son un poquito diferentes a cómo se manejan en los lenguajes de programación. Ok, voy a hacer el ejemplo básico de reglas de Prolog, donde yo voy a definir objetos, voy a definir la relación que hay entre objetos y después voy a preguntar sobre la relación que yo estoy dando de alta. Ok, para que quede claro, voy a hacer el ejemplo del árbol genealógico. Entonces, yo voy a ponerle el primer hecho, que hay un hombre y este hombre se llama Dante. ¿Sí? Entonces, para Prolog decimos, hay un objeto cuyo nombre es Dante y ese objeto Dante tiene la propiedad de que es hombre. También yo voy a tener un objeto llamado Carlos. Ese Carlos tiene la propiedad de que es un hombre. Un objeto llamado Beto y un objeto llamado Andrés. ¿Sí? Estos son hechos de la base de conocimientos y son hechos de solamente un objeto. Yo también puedo representar hechos un poquito más complejos enlazando dos objetos. Por ejemplo, yo puedo decir, es padre Dante de Carlos. ¿Sí? ¿Cómo se lee este hecho? A ver, es el objeto Dante es un objeto que es padre de Carlos. Yo les recomiendo que así lo lean para que ustedes tengan una lógica consistente a lo largo de todo su archivo. Entonces, yo voy a poner primero el objeto que tenga la propiedad y después con qué se relaciona. Entonces yo digo, Dante es padre de Carlos. ¿Sí? Este también es un hecho. ¿Cómo sé que es un hecho de la base de conocimientos? Porque solo cuenta con objetos. Los objetos están escritos con minúscula y el nombre de la propiedad o de la relación que los hace. Dante se relaciona con Carlos porque Dante es padre de Carlos. También yo puedo poner, es padre Carlos de Beto. ¿Sí? Entonces, Dante es padre de Carlos y a su vez Carlos es padre de Beto. Entonces yo puedo definir la regla abuelo, pero bueno, voy a hacerlo eso un poquito más adelante. También voy a definir la regla, el hecho, Beto es padre de Andrés. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos tipos de hechos, hechos que solamente tienen un elemento y hechos que son relaciones de varios elementos. Hasta aquí no hay ningún problema con lo que hemos visto anteriormente. Voy a hacer un poquito más arriba. Ok. Yo puedo decirle, a ver, hombre, a Prolog, ¿quiénes son los hombres de la base de conocimientos? Me dice, es Dante, es Carlos, es Beto y es Andrés. Yo también puedo preguntar, dime, Prolog, ¿quiénes son los objetos que participan en las relaciones padre? O dime, ¿cuáles son los X que son padres de los Yes? Entonces, Dante es padre de Carlos, Carlos es padre de Beto y Beto es padre de Andrés. ¿Sí? Entonces, esta es un poquito de la lógica que yo estoy preguntándole a Prolog. Prolog es un poco más poderoso. Yo también puedo decirle, a ver, Prolog, dime quién es el padre de Carlos. Eso lo podría hacer así. Es padre. ¿Quién es padre de Carlos? Y me está diciendo Prolog que Dante. Yo le estoy pasando una variable y le estoy pasando un objeto. ¿Por qué? Porque este es minúscula. Entonces yo le estoy diciendo, a ver, dame los X que sean padres
del objeto Carlos. ¿Sí? Si hubiera visto varios padres de Carlos, pues obviamente aquí me dirá Prolog todas las posibilidades. También yo le puedo preguntar quiénes son los hijos en un sentido un poco al revés, miren. Yo puedo decirle, a ver, dime quiénes son los hijos de Carlos, aunque yo lo esté preguntando en este sentido. Para Prolog la pregunta que estoy haciendo aquí es, dime de quién es padre Carlos. En este caso, Beto es el hijo de Carlos, o Carlos es el padre de Beto. ¿Sí? Ok. Nosotros podemos hacer muchos ejercicios solamente entre los hechos de la base de conocimiento. Pero una cosa muy importante para Prolog es que nosotros también podemos definir reglas y sobre esas reglas trabajar. A ver, siguiendo esta misma lógica, ahora voy a definir yo una regla, y la regla se va a llamar es abuelo. Entonces, para que un X sea abuelo de un Y, pues yo necesito que estén en la misma línea generacional. Bueno, entonces voy a definir la regla es abuelo. Es abuelo X de Y. ¿Cómo sé que es una regla? Porque el nombre de la propiedad está seguido de los paréntesis y dentro de los paréntesis yo voy a tener variables. No voy a tener objetos, no están escritos en minúscula y el editor de Prolog los detecta inmediatamente de otro color. Seguido del símbolo 2 puntos guión. Esto le dice a Prolog que aunque yo dé un salto de línea, la regla va a seguir como si fuera una sola línea, no va a hacerle caso al salto de línea y yo puedo escribir aquí varias propiedades. Entonces, yo voy a escribir aquí la regla X es abuelo de Y. ¿Qué sucede? Bueno, un objeto X será abuelo de un objeto Y si existe alguna regla donde X sea padre de un hipotético objeto A. ¿Sí? Entonces, X es abuelo de Y si existe en la base de conocimientos, si ese X es padre de un objeto A, una variable cualquiera, Prolog lo va a buscar, y a la vez ese objeto A es padre de Y. ¿Sí? Entonces, yo estoy escribiendo la regla X es abuelo de Y si ese X es padre de un objeto A, cualquier A, y ese objeto A es al mismo tiempo padre del Y que yo estoy diciendo en la regla. ¿Sí? Bueno, espero que quede un poco claro. El ejemplo es sencillo en el sentido de que, bueno, es fácil comprenderlo porque está en español y estamos hablando simplemente de la regla de padres genealógicos. Ok, entonces, cosas interesantes que yo estoy haciendo. Yo estoy trabajando con los nombres de las reglas o de los hechos que yo mismo estoy poniendo. Yo estoy haciendo realmente mi propio script y lo único que estoy haciendo es utilizar variables en el sentido lógico. Acuérdense que Prolog es lógica de primer orden. Otra cosa, cada vez que nosotros hagamos referencia a algún hecho, tenemos que separarlo con coma. Esto le dice a Prolog que para que la regla sea cierta debe de cumplir esto y debe de cumplir esto. ¿Sí? Prolog es un lenguaje donde cuando hagamos una regla, para que la regla sea cierta, todos y cada uno de las renglones que nosotros pongamos, de las propiedades que tengan, deben de ser verdaderos. Si hay alguno que es falso, la regla no va a funcionar y nos va a regresar un falso. Entonces yo termino la regla con un punto. ¿Sí? Si tuviera más propiedades que hacer para que se cumpliera la regla, las separaría con comas y al final debo de ponerle un punto, en el mismo sentido que yo hacía con los hechos. Ok, entonces vamos a probar esta pequeña nueva regla. Voy a recomenzar el motor de inferencia y voy a consultar la base de conocimiento. Y ahora veamos. Voy a decirle X. Creo que le... Ok, perfecto. Es abuelo X de Y. ¿Sí? Me está diciendo, a ver, yo estoy diciéndole, ¿quiénes son? Dame los X que sean abuelos de los Y. Bueno, Dante es abuelo de Beto y Carlos es abuelo de Andrés. ¿Y es eso cierto? A ver, veamos. Dante es padre de Carlos y al mismo tiempo Carlos
es padre de Beto. Entonces, en este sentido, la regla se cumple. Sí, yo lo puedo ver así. Yo estoy diciéndole en la regla que Dante, yo le voy a poner una X, Carlos es una A, sería una A, si sigo la regla anterior, y Carlos es A, y Beto sería Y, ¿sí? Entonces yo puedo ver que la regla que yo estoy retratando aquí, sí se aplica para la relación que hay entre Dante y Beto, que acá está, Dante y Beto. También esa misma regla funciona entre Carlos y Andrés. Carlos es padre de Beto, Beto es padre de Andrés, entonces Carlos es abuelo de Andrés. ¿Sí? Ok. Voy a borrar esto para que no genere confusión. Listo. Yo también puedo preguntarle quién es abuelo de qué persona, quién es nieto de qué persona. Yo puedo decirle, es abuelo, dime quién es abuelo de Beto. Ah, Dante es abuelo de Beto. O dime, Carlos, ¿de quién es abuelo? ¿De quién es abuelo Carlos o quién es el nieto de Carlos? Andrés. ¿Sí? Entonces, este es un poquito de la potencia de Prolog. Ya en este video hemos visto hechos sencillos, hechos con dos objetos y algo básico de las reglas. ¿Qué nos resta ver? Bueno, la base de conocimientos puede ser dinámica. Prolog es un lenguaje realmente de propósito general, faltaría ver algo de matemática, pero bueno, ya aquí tenemos lo básico de un programa de Prolog, de su base de conocimientos, que son hechos y reglas. Bueno chicos, entonces espero cualquier comentario, sugerencia, pregunta, ya me lo pueden hacer llegar al canal o a mi correo electrónico. Entonces nos vemos en un posterior video de Prolog. Hasta entonces.